gran saludo a todos, dándoles la bienvenida a las curiosidades y diferencias del anime 86 capítulo 2, como es usual ahora en mis videos, en la descripción dejaré las marcas de tiempo. Sin más que decir, soy AnimSensei74 y comencemos con Número 1. La capital de la Federación Sanyede se encuentra a 200 kilómetros al este del Frente de Batalla Oriental de la República. Recordemos que en el Frente Oriental se encuentran peleando los hombres de la reina, comandados por Lena. Había llegado el invierno en la Federación, como nos muestra en el anime, y cuando Sin se dirigía a la biblioteca, pensaba que la Navidad que pasaría sería en el campo de batalla, mientras la nieve se acumularía en su cadáver y se derretiría con la brisa primavera. Ya había pasado un mes desde su llegada a la Federación, tiempo suficiente para comenzar a familiarizarse con los bibliotecarios. Sin que no estaba acostumbrado a las festividades ni a las vacaciones, le parecía incómodo tener un día normal en una biblioteca con pocas personas. Número 2. Cortaron esta escena del anime. La razón por la que Sin recogió el libro en la biblioteca de la capital fue porque le parecía familiar. La ilustración de la portada era un esqueleto sin cabeza levantando una espada larga, un libro para niños fácil de leer. Cuando Sin comenzó a hojear el libro, recordaba pedirle a su hermano que se lo leyera por las noches, mientras escuchaba su voz en sus oídos, leyéndole la historia del libro, como si él estuviera cerca. Su historia se trataba de un héroe justiciero que ayudaba a los débiles y derrotó al mal. Luego apareció la niña. Por cierto, cuando Sin conoció a Eugene, se puso inquieto por instinto por el color de su cabello, ya que le recordaba a las personas de la Federación en el Distrito 86, pero se calmó al recordar que estaban en tierra extranjera. Número 3. Hablemos del sistema educativo de la Federación en ese momento. Este sistema se había implementado hace 9 años. Para los estudiantes son 6 años de educación obligatoria, y cualquier educación opcional por aparte tendría que pagarla el mismo estudiante con sus recursos. Además, la educación fuera de la capital era insuficiente. Para las distintas regiones del país, estas carecían de infraestructura o faltaban profesores, un tema desconocido para Sin, que no estudió en ninguna escuela. Número 4. El motivo por el que Eugene no podía asistir a la escuela. Cuando se creó la Federación después de la Revolución, la nobleza de la Federación se dividió en dos. Los primeros eran nobles, que tenían grandes negocios para poder sostener el país. Sus negocios se relacionaban con la agricultura, industria pesada, y cualquier negocio fundamental para la Federación. Por ello, la Federación les permitió conservar su estatus y privilegios, ya que estos nobles estaban involucrados con la fuerza militar del país. También los hijos de estos nobles, que fueron oficiales del antiguo imperio y no quisieron encargarse de los negocios, se les permitió pertenecer al ejército de la Federación. Y por otro lado estaban los otros nobles. Estos nobles se les permitió seguir sus vidas, siendo ciudadanos comunes en la Federación, pero como nunca habían trabajado, les era difícil encontrar empleo. También tenían que soportar las burlas de los plebeyos. Incluso los nobles de rango bajo con riquezas pobres sostenían vidas peores que los plebeyos. Este era el caso de Eugene, que era prácticamente un exnoble. Número 5. Sin evito revelar que no era de la Federación a Eugene, porque sería interpretado como que no era de la capital, siendo demasiado difícil de explicar que era un antiguo combatiente 86. En ese país, las personas por fuera de la antigua capital imperial eran considerados como colonia. En esos territorios existían culturas de diferentes tierras, incluyendo valores, costumbres e idiomas que diferían mucho de la antigua capital del imperio. Por eso prefirió no revelar su origen en la biblioteca, para evitarse explicaciones innecesarias, gesto que entendió Eugene, tratando de no preguntar de más, pero tenía una mirada curiosa. Número 6. Como fue la adaptación del antiguo Escuadrón 86 en un país extranjero, resulta que, durante los primeros días, Ernst había arreglado que jóvenes cercanos a las edades del grupo 86 vigilaran y sirvieran de guía por la ciudad a los chicos. Después los supervisarían desde lejos. El antiguo escuadrón tenía toda la libertad de salir por la ciudad como ciudadanos comunes, pero no se los podía dejar sin vigilancia, estando en un país extranjero. Luego los guías enviaban sus informes al secretario de Ernst para luego enviárselos a él. De esa manera su padre adoptivo se enteraba de las acciones de sus hijos. Por cierto, Ernst estaba muy contento que los jóvenes 86 disfrutaran de su nueva vida, sin mostrar actitud de querer regresar al campo de batalla. Número 7.
Antes de que Teo se encontrara con Anju, mientras estaba dibujando cerca de la plaza, el anime nos omitió su momento de reflexión. El chico estaba dibujando cerca de un edificio donde la guerra de la revolución había afectado el terreno hace 10 años. En pocas palabras, el lugar era una reliquia de guerra. Teo dejó el dibujo para observar las noticias de la Federación, que estaban siendo transmitidas en una pantalla, donde Ernst estaba dando el análisis del campo de batalla. La Federación no ocultaba absolutamente nada, y siempre daban todos los resultados de la guerra, para finalmente mostrar la lista de los soldados caídos, sin ningún tipo de excepción. Hasta el soldado de más bajo rango no era olvidado. Luego se hacía un momento de silencio por parte de sus ciudadanos. Era un mundo totalmente distinto para Teo, si lo comparaba con la República, que siempre dio el mismo informe engañoso por 5 años, hasta que Lena desenmascaró la mentira, siendo llamados cerdos blancos idiotas por el chico. Pero aún así Teo estaba inquieto e impaciente, sentía que no podía quedarse así y en ese lugar. Luego Anju se acercó al chico. Por cierto, en el desfile de los Bannergand, el anime omitió que en la parte delantera de las torretas de los vehículos había un número que representaba a los caídos y desaparecidos en combate del desfile anterior. Era un número asombroso que serían de las personas que deberían haber estado con vida. Número 8. Algo curioso sobre Sin dicho por Radin a Frederica: el muchacho es un personaje anticocina, en pocas palabras quien mantienen fuera de preparar alimentos. A pesar de que destacan su habilidad de pelar verduras, su afición por el combate hizo que perdiera interés en aprender otras áreas. Por eso cuando en un tiempo él se encargó de cocinar, prácticamente sabía mal o no era comestible, siendo eximido de esa tarea sin importar el equipo que estuviera. Número 9. Antes de que Ernst regresara a su casa, corría por sus pensamientos en otorgarles a sus hijos adoptivos vidas completamente normales, como darles una educación formal a los 5, como Radin, y sin parecían tener conocimientos sin asistir a clases. Su padre adoptivo les quería dar una educación especializada, así quería ingresarlo a una escuela de nivel superior, debido a su gran afición por la lectura y el aprendizaje, y a Radin en una escuela de formación profesional en maquinaria. Lo mismo con el resto según sus gustos y habilidades. Realmente su padre tenía muy buenas intenciones, pero todo se derrumbó cuando sus hijos pidieron volver al ejército y al campo de batalla. Literalmente dejó caer sus regalos cuando se enteró de la noticia. Por cierto, una de las cosas que Ernst se proponía en sus tareas administrativas era aumentar los recursos de la educación en la Federación, ya que la educación antiguamente era para privilegiados. Por eso muchos plebeyos, sobre todo en las colonias, no sabían leer ni escribir, y en parte su puesto de presidente provisional le fue asignado, debido a la educación que tenía, y llevaba 10 años ejerciendo el puesto, cuando sus hijos le dieron esa triste noticia. Número 10. En el anime se omitieron muchos detalles de la conversación de Ernst y sus hijos adoptivos, detalles como que Ernst era un oficial del imperio, y cuando sucedió la revolución lideró las líneas delanteras de los revolucionarios. De esa manera sucedieron grandes masacres en el imperio. También el grupo 86 en esa conversación recordaron a Lena. No deseaban quedarse en una vida pacífica ficticia, como vivían los ciudadanos de la República, sin hacer absolutamente nada, mientras que Lena se mataba peleando, o deshonrar la muerte de sus antiguos camaradas, solo porque tuvieron un poco de suerte de ser recogidos por la Federación. Otro motivo era que, como Sin podía escuchar las voces de los fantasmas dentro de Legión, sabía que el enemigo estaba expandiéndose, por lo tanto si no peleaban en ese momento, finalmente terminarían esperando hasta que Legión los destruyera. En pocas palabras, esa conversación fue más profunda de los mostrado en el anime. Número 11. Algo obvio que no te dice abiertamente el anime es que la existencia de Frederica es un secreto. La niña nunca iba a la escuela ni salía de la casa sola. Además de estar al cuidado del mismo presidente, Sin se dio cuenta que la niña era una princesa, debido a que su comportamiento le recordaba a su madre, siendo los padres de Sin probablemente nobles del imperio. Por cierto, la invasión de Legión sucedió hace 10 años, en ese momento Frederica era solo un bebé, por lo tanto. Actualmente en este punto de la historia, Frederica es una niña de tan solo 10 años de edad y última reina del antiguo imperio, pero la monarquía en el antiguo imperio eran marionetas puestas y controladas por la aristocracia. Número 12. Algo para recordar: Frederica posee la habilidad de linaje, de mirar el presente y el pasado de las personas que conoce. Por eso pudo enterarse acerca del pasado de Sin cuando recién se conocieron. Entonces Ernst enviaría a Frederica como mascota y los colocaría a todos en un mismo escuadrón.
Bueno, muchachos, muchas gracias por ver este video. Sé muy bien que estoy muy atrasado con los capítulos hasta el día de hoy en la fecha de subida de este video, pero realmente mi intención es completar el anime y subir lo más pronto posible el resto de contenido cuando pues tenga un poquito de tiempo, que ahorita pues estoy un poquito atrasado por la parte de la universidad y me está quedando duro realmente. No olviden like, suscripción y comentario, que ayuda bastante en mi canal. Sin más que decir, les deseo en el país donde estoy, ya es de noche, y al resto de ustedes les deseo un bonito día, ojalá lo disfruten. Soy Anime 74. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.